Feliz tarde, ya estamos acá todos reunidos para este tema tan poderoso, porque la gente lo ha subestimado en el transcurso de la historia, Miguel. Además, una técnica de tantos años, tan milenaria, tan poderosa, y es ahora cuando la ciencia comienza a honrarla y con evidencia científica comenzamos a darnos cuenta del valor que tiene esta herramienta en el desarrollo del control de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro bienestar y sobre todo de nuestras capacidades cognitivas, que es un poquito parte de lo que tú también vas a hablar hoy, ¿no? Sí, correcto. No, y no solamente eso, sino que también han tergiversado el concepto y de ahí pues el que hayan tantas confusiones detrás del mindfulness que esperemos hoy poder aclararlas y poder sacarle, no nosotros, sino los participantes, el máximo provecho para su vida personal, para su vida familiar, para su vida laboral y que realmente pues les sea muy útil. Excelente, buenísimo. Pues nada, vamos a dar inicio, a pesar de que estamos en hora, en punto, pero pues comencemos, Sí, Miguel. Ya tenemos bastantes participantes en la sala, casi 60 personas, y contarte que se han inscrito de diferentes países. Tenemos sí, prácticamente, mira, 12 países acompañándonos en este momento. sí. Bueno, ya tenemos cierto tiempo interactuando. No sé si con las mismas personas, hay algunas personas que han estado en los webinars anteriores, comuníquenlos por el chat, puede ser con una señal del dedito o con un sí, para saber quiénes han estado en webinars anteriores. ¿Y quién es primera vez? El que nos esté acompañando por primera vez, mientras nos Ujú. responden, contarles que UNICEF es una plataforma de bienestar. En realidad somos consultores de bienestar organizacional y personal, y nos dedicamos a acompañar a las personas en el cambio de su estilo de vida, justamente para potenciar esas capacidades productivas y esas capacidades de lograr no solo salud, sino éxito en su vida. Lucía Roxana nos dice que es primera vez que nos acompaña. Pues bienvenida, Lucía. Yare Borges siempre está, pues entonces muchísimas gracias también por acompañarnos. Además, con Yare Borges me une algo, es que yo soy su psicólogo, psicoterapeuta Qué bueno, particular, qué bueno, particular, entonces, qué bueno. maravilloso, excelente. Pues nada, vamos a entonces entrar en materia. Claro, perfecto, estupendo, Michael. Bueno, hoy nos une no el mindfulness, y fíjense lo que voy a arrancar diciendo porque quiero de verdad causar un impacto en nosotros. No el mindfulness, hoy nos une un estilo de vida. Y la invitación que queremos hacer es justamente a asumir un estilo de vida que además de que está dirigido en esta oportunidad para combatir el estrés, para saber entender el estrés, va más allá de lo que significa nada más el estrés, sino conseguir ese estilo de vida sano, en bienestar, en una forma de poder relacionarnos con el menor conflicto posible que nos va a generar como consecuencia, por supuesto, una salud inquebrantable. Esto me lleva, Michael, a hacerles una pregunta y quisiera que lo respondieran muy breve. Cuando ustedes se inscribieron, cuando ustedes están acá, ¿qué quieren conseguir a través de este webinar, a través de este tema, más que el webinar, a través de este tema? ¿Qué vinieron a buscar? ¿Qué vinieron a conseguir ustedes acá? Díganoslo rapidito en el chat. En una sola palabra, para no complicarnos mucho. Fíjate que Exactamente. cuando la gente habla de mindfulness, muchos piensan, como lo dice el título, en el estrés y en una herramienta, un Ujú, recurso para ujú, manejar el estrés, ¿no? ujú, En ujú, efecto, herramientas, paz, poder vivir en el ujú, presente. A mí me apasiona el poder que genera, el poder, no solo la salud, como nos mencionan,
sino el potenciar las capacidades, que finalmente es algo que se logra cuando realmente tomamos control de esta herramienta, ¿no? Así es. Fíjate, Control Silvana, de nuestro cuerpo, ajá, control de nuestra mente. Eso es. Mira, Silvana dice estrategia para la salud mental. correcto, conocimientos de bienestar, dice Ana Isabel, por supuesto, profundizar en el tema. Isabel quiere profundizar en el tema, Katia quiere estas buenas prácticas, igual que María Carolina Escobar, adquirir herramientas, ciertamente. Fíjense que antes de hablar de esta lámina, todo lo que ustedes dijeron está en esta lámina, de alguna manera. Cuando nosotros decimos, ¿qué necesidades responde el mindfulness? Está el bienestar integral. Y en el bienestar integral estamos hablando de bienestar espiritual, bienestar físico, bienestar emocional, también el autocuidado y la salud mental, paz mental en este mundo tan acelerado que estamos viviendo, ¿verdad? Control sobre los impulsos y reducir los comportamientos adictivos. Y cuando hablamos de comportamiento adictivo me refiero al webinar pasado, a la adicción al teléfono, a la adicción a la pantalla. No nos vamos a referir a lo tradicional, que es la adicción a las drogas, al juego. No, aquí estamos hablando de todo tipo de adicción que el mindfulness ayuda. El descanso reparador. Y tiene que ver, por supuesto, con la mejora del sueño y lo que la falta de sueño significa para la salud. Las relaciones interpersonales. La búsqueda de esa empatía, que no me voy a referir al experimento que hago para saber si somos empáticos o no, porque resulta a veces hasta chocante. Pero es una muy buena evaluación que en algún momento vamos a compartir para evaluarnos nuestro nivel de empatía, ¿sí? Tener una vida más equilibrada, más consciente, ¿verdad? Y mejorar la concentración y la claridad mental, que es el paraguas que está todo. Fíjense que lo que realmente ustedes vinieron a buscar está dentro de lo que el mindfulness les puede dar. Perfectamente bien. Ahora bien, esto que el mindfulness nos puede dar, lo vamos a concentrar en los problemas que resuelve. Vamos a hablar de solución porque vamos a hablar de estilo de vida. Y en el estilo de vida del mindfulness no se habla de problemas, se habla de solución, se habla de actitud, se habla de proactividad, se habla de no juzgar y ya lo vamos a conversar. Entonces, estos problemas concretos que vamos a conseguir resolver acá, uno, está el estrés crónico, que fue sobre el cual dijimos íbamos a conversar, y el estrés tiene que ver con la calidad de relación que yo tengo con el entorno, con la calidad de relación que yo tengo con los demás y con la calidad de relación que yo tengo conmigo mismo. Esa calidad es la que yo debo aprender a calibrar para poder conseguir respuestas dentro del mindfulness y administrar y gestionar para sentirme mejor. También resuelve problemas de ansiedad generalizada, de preocupaciones constantes. El círculo de la preocupación del cual habla Stephen Covey. Ese círculo de la preocupación que nos hace olvidar del círculo de la concentración, que es lo que realmente es importante. Y nos preocupamos por aquello que realmente no tenemos por qué preocuparnos. También resuelve problemas de depresión y bajos estados de ánimo. Y aquí tengo que mencionar, digamos que la medicina mágica para conseguir levantar esos estados de ánimo y la depresión. Y esa medicina mágica se llama aprender a respirar. La respiración, y miren que voy a ser enfático en muchas afirmaciones, la respiración es una medicina mágica para conseguir respuesta a los estados de ánimo y la depresión. Hay que aprender a respirar y darle mucho más importancia a la respiración. También le va a responder a las dificultades para manejar los dolores. Fíjense ustedes, hasta para manejar los dolores podemos utilizar mindfulness. Tenemos también para la concentración y para la distracción mental. No hay nada más fácil que tener distracciones mentales. Y el mindfulness nos llama de nuevo a esa concentración. A problemas con el sueño, que es indispensable. También responde a la falta de autocompasión, a la baja autoestima, que a veces no nos damos cuenta
sobre esos aspectos. A la desregulación emocional, que son producto de ese diálogo interior, de esos pensamientos disruptivos, y genera una desregulación emocional total. A las relaciones interpersonales dificultuosas, sobre todo aquellos que por lo general vemos nosotros en consulta entre parejas o entre padres e hijos. Dificultades terribles. Pues el mindfulness ayuda a eso. Adicciones y comportamientos compulsivos, que son parte pues, de esos elementos. Salud cardiovascular, y este punto lo vamos a tocar muy breve, pero lo vamos a tocar en este webinar sobre la parte de salud, y finalmente esa reducción de efectos secundarios. Fíjate, Todo Miguel, eso. y mencionaste algunas cosas, quizás no son las únicas, ¿no? Porque además muchos sistemas se conectan. Fíjate que cuando hablas de regulación emocional y logras con el mindfulness la regulación emocional, al final no solamente mejoras la salud cardiovascular, incluso el sistema inmunológico, digestivo, al final me imagino yo que conecta pues con el estado de salud general, ¿no? Así es. Me hiciste tener un sentimiento que ojalá pudiéramos tener aquí 2 horas corridas o 3 horas para poder entonces desarrollar todos esos puntos, porque es que el mindfulness está tan extraordinario que eso que tú acabas de decir es, es contundente, porque es que todo el sistema inmunológico está relacionado con lo que el mindfulness es capaz de hacer en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Vamos a entender en principio entonces qué es el mindfulness, esa maravilla de la cual estamos hablando, qué es lo que es. Y así empezamos a despejar dudas y especulaciones que hay, ¿verdad? En principio es una presencia total, estar plenamente presente en el momento actual, sin distracciones. Esto es importante caracterizarlo, porque estar presente significa tener los 5 sentidos en lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que pasa con los estilos de vida? Que cuando estamos haciendo algo, no nos preocupamos por colocar los 5 sentidos en lo que estamos haciendo. Inclusive, a veces, por poner un ejemplo, comemos algo y podríamos preguntarnos luego, ¿y el sabor y el olor? Y una de las dos se nos escapa. Así sabía tal, pero no lo olí, o sea, no lo toqué, qué textura tiene. Y dije el más básico, como por ejemplo comer, pero también trabajar, caminar, yo no sé qué cantidad de cosas podemos hacer en donde estar plenamente presente es que en ese momento, aquí y ahora, coloco mis 5 sentidos para poder vivir. Ahí estamos entrando ya en un estilo de vida. Vivir, yo siempre me permito, y lo hago mucho en terapia, diferenciar existir de vivir. Vivir es mindfulness. Existir es estar, y estar en conflicto y estar por estar, pero vivir es mindfulness. El segundo componente es la atención consciente. Prestar atención a las experiencias internas y externas. Comento un ejemplo. Ayer yo salgo a hacer ejercicios y encuentro un señor caminando. A la primera vuelta que le dio al circuito, se paró, se quitó los zapatos y siguió descalzo. Yo dije, este señor debe saber de mindfulness. Y se quitó los zapatos y caminó, pero se veía que estaba disfrutando lo que estaba haciendo, que lo estaba viviendo, cuando los demás estaban respirando y no sé qué hacer. Él estaba disfrutando el caminar, estaba haciendo una atención consciente de eso. Un señor que estaba caminando en el lugar donde yo fui a hacer ejercicio. Y el tercer componente que tiene que ver con el mindfulness es la observación sin juicios. Y aquí es importante entender que cada vez que prejuzgamos, juzgamos, preconcebimos, estamos dejando de vivir. Porque eso afecta nuestro sistema emocional. Porque esas prejuzgaciones, cuando vamos a la realidad, resulta que no era lo que habíamos pensado. Son los llamados pensamientos anticipatorios.
Y generalmente los pensamientos anticipatorios tienen un apellido horrible. Pensamientos anticipatorios catastróficos, que nos convencen de tal manera que entonces nos altera todo el sistema emocional. Bueno, el mindfulness te dice, no, tienes que aprender a observar sin juicios. Esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones, ahora, aquí. Cuando llegue el futuro, que ya es presente, entonces verás eso. Entonces el mindfulness, en conclusión, es un estilo de vida, una forma de estar en este mundo. Ahora, yo me permití esta siguiente lámina para también aclarar muy bien qué no es mindfulness. Vamos a desmentir algunos mitos. ¿Por qué? Porque hay muchos gurús, y sobre todo ahora en TikTok y en Instagram, que recomiendan y ralladura de pepas de aguacate y yo no sé qué cosa, y se mete por aquí, se mete por allá. Cuidado con tantos profesionales, entre comillas, que están. Hay mucha información en las redes sociales que no siempre es válida, en efecto. Y por eso hay que discernir siempre de canales, de plataformas y de especialistas que realmente pues, nos ayuden a filtrar un poco esa información, ¿no? Vamos a dar un minutico que pareciera que Miguel se desconectó. Y mientras se reconecta, pues invitarlos justamente a que disfruten esta charla, justamente tratando ya de hacer un ejercicio de conciencia plena. A veces no se trata únicamente de escuchar, sino también de escuchar y darnos cuenta si estamos sentados de manera cómoda, si la temperatura a nuestro alrededor realmente es agradable, si no tenemos sed, conectar y contactar con nuestro propio cuerpo, con realmente nuestras emociones. Él menciona los 5 sentidos y puso el ejemplo de la comida, pero a veces los 5 sentidos es justamente es ver qué se siente en el cuerpo, qué se escucha en el ambiente, qué miro, quizás por eso también pues algunos somos más visuales que auditivos, pero el ejercicio está en tratar de practicar y practicar para poder realmente lograr esto que suena fácil, pero no lo es. Como cualquier cosa que ofrecemos dentro de nuestra propuesta de cambio de estilo de vida y de bienestar, justamente está la invitación a hacerlo progresivamente, hacerlo poco a poco, a no retarnos. Todos los que estamos aquí queremos aprender de mindfulness, pues todos los que estamos aquí queremos hacer cambios en nuestro día a día, pero entender que esto lo podemos ir haciendo progresivamente, dándonos el permiso de no siempre lograrlo. Sobre todo este tema, por ejemplo, de no juzgar, ¿no? Que me parece a mí una de las cosas más retadoras del mindfulness. No anteponer pensamientos para poderme dar el permiso de hacer una interpretación clara de mí misma, de mi entorno y, como dice Miguel, la relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, la invitación es a practicar. Y para eso nosotros les tenemos hoy un ebook, que es un regalo que les vamos a dar ahora, se los comparto el enlace por el chat. Y también tenemos la invitación a un programa, ONO, para un programa justamente de 8 semanas, para poder aprender un poco de mindfulness. Esto para que lo conozcan y pues tengan una referencia de comparación con lo que, como dice Miguel, cuando se le cayó la conexión, se está haciendo pues a nivel de redes sociales, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si ya está conectado de nuevo por allí. Vamos a ver si Miguel nos escucha. Sí, aquí estoy. Perfecto. Estaba escuchando, pido disculpas, hay cosas que uno no puede controlar, pero Sí. justamente eso es parte de las pruebas que Mindfulness nos pone. No estresarnos. Explícanos qué no es Así mindfulness. es. Que no es Mindfulness, ahí quedé. Fíjense que el primer anuncio es escapar de las emociones. No, no es escapar de las emociones, ¿ok? Porque las emociones hay que sentirlas. Y hay que sentirlas con plena conciencia. Si es rabia, es rabia. Si es alegría, es alegría. Si es tristeza, es tristeza. Pero tener conciencia de lo que estoy viviendo, eso me da a mí la tranquilidad y el control de mí mismo. Por eso es importante
no escapar de las emociones. Preocuparse por el futuro, que llamábamos ahorita lo de pensamientos anticipatorios. Te invita justamente a soltar el pasado y el futuro, solamente el presente. Cada vez que nos quedamos en el pasado, vamos a trabajar culpas, vamos a trabajar traumas, vamos a trabajar elementos que no van a contribuir en lo absoluto a nuestro bienestar. Y el futuro ni siquiera lo podemos adivinar, así que por lo tanto es eso. Borremos esas preocupaciones. Y esos son dominios que podemos ir aprendiendo a hacer para poder dejar eso de lado. Es gradual, es poco a poco, es paso a paso. Dicen que mindfulness es dejar la mente en blanco. Miren, no hay nada más complejo que dejar la mente en blanco. No hay nada más complejo que dejar la mente en blanco. Lo que buscamos es concentración. Si yo me concentro en un árbol, me concentro en una figura, me concentro en una canción, me concentro en una música, eso tiene que ver con mindfulness, eso tiene que ver con relajación. Estoy observando mis pensamientos sin juzgar. La mente, cada vez que estemos buscando concentrarnos, se nos va a desviar. Se nos va a desviar. A medida que practiquemos y practiquemos y practiquemos, vamos a lograr cada vez más tiempo mantener la mente concentrada. Cada vez más la mente concentrada. Mi recomendación siempre, ¿cuál es? Concentrémonos en escuchar nuestra respiración. En la medida en que cada vez nos concentramos en nuestra respiración, vamos a aprender a mantenernos más tiempo concentrados y por ende relajados. ¿Sí? No es hacer multitareas. Mindfulness indica hacer una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Y esa cosa a la vez estando presente. O sea, la gente cree que mindfulness es que yo me siento y coloco los dedos o hago yoga. El yoga tiene que ver con mindfulness. Pero tampoco es que me tengo que ir a un monte, tampoco es que tengo que irme a otro lado. No, yo puedo hacer mindfulness en cualquier parte donde esté. En el metro, en el trabajo, en cualquier parte. Puedo hacer mindfulness porque tiene que ver con ese estado de concentración de aquí y ahora, del presente, para poder vivir plenamente lo que estoy viviendo. Eso es lo que en realidad es. Tiene entonces unos principios claves, lo que es la práctica del mindfulness. La primera es una actitud de aceptación. Aceptar lo que sucede en mente y en cuerpo. Fíjense que siempre hay una conexión mente-cuerpo, sin tratar de combatirlo. Vamos simplemente a conectar. No juicio, no juicio. Vamos a observar los pensamientos sin calificarlos. Ni hay buenos, ni hay malos. Están ahí, son nuestros. No es una solución rápida. Mindfulness no es una solución rápida. No vamos a conseguir de manera inmediata ese estado de bienestar, sino que tenemos que practicar y practicar y practicar todas las técnicas que aquí vamos a ver. Es como desarrollar cualquier habilidad. Hasta que no la practica y la practica hasta que la domina. Ahora, para poderla practicar y dominar, yo les traigo una propuesta. Y mi propuesta es esta. Es un programa de mentoring. Queremos desarrollar en UNICER un programa de mentoring en Mindfulness. Y fíjense que ya le tenemos una asignación completa. ¿Cuándo será este programa? Entre el 22 de septiembre y el 15 de octubre. O sea, el mes que viene ya vamos a arrancar. Vamos a trabajar los días lunes y miércoles a las 16 horas Colombia, 17 horas Venezuela. ¿Qué duración va a tener este programa? 16 horas, lo vamos a ver en 8 sesiones de 2 horas cada semana. O sea, vamos a tener un mes, un total de 4 semanas. Una inversión sencilla, pues de $50 americanos, que incluye un certificado de asistencia, una guía de estudio y una guía de meditación. Esos son 3 objetos, tres artículos que vamos a entregar, pero hay algo más que en la medida en que yo me desarrollo como
mentoring, podré en algún momento entrar a la escuela de Mindfulness que tenemos nosotros proyectos en UNICEF para luego convertirme en multiplicador y empezar a hacer estos webinars sobre Mindfulness desde el UNICEF. Ese es otro elemento. Y a los que están en este webinar, les tenemos un bono, solo para los que están en este webinar. Los que están en este webinar, que se interesen en registrarse para asistir al programa, van a recibir un bono de $10 de descuento por asistir a este webinar. Será solo para los que están asistiendo. Se registran y ya obtienen un bono de descuento. Sí, el registro, Miguel, que les compartí el enlace por el chat, es para poder recibir la información. Nosotros se las enviamos toda, completa. No tiene ningún compromiso de inscripción, pero sí te garantiza que si decides inscribirte, pues entonces tendrás ese descuento adicional. Y además les he dejado por el chat también el ebook. Para que lo puedan descargar y puedan incluso hacer esa primera autoevaluación reflexiva, ¿no? Porque como dices tú, no se trata nada más de practicar todos los días, sino también de darnos el permiso de fallar y, como dices tú, parte de, además de estar presente, es no juzgar. Entonces, permitirme ir practicando y no juzgar si fallo, ¿no? Así es que bueno, en ese ebook que le acabamos de regalar, que ya Michael lo colocó, ese cuestionario que tiene al inicio, háganlo con mucha conciencia, porque les va a dar un feedback de cuál es su nivel de mindfulness que están viviendo en estos momentos. Es para que juguemos un poco y ese juego nos lleve a darnos más curiosidad sobre el tema. Entonces tienen un cuestionario, lo llenan, ahí mismo obtienen sus resultados, se dan su feedback y continúan leyéndolo porque ahí hay buena información introductoria sobre lo que realmente es vivir en mindfulness. Qué bueno, el ebook está muy bueno. Quisimos relacionar un poquito esa historia del mindfulness por aquello de qué es y qué no es. Porque es importante que si vamos a verlo ya como mentoring, porque ya lo estamos invitando a entrar en este programa de mentoring, tenemos que entender que esto tiene sus bases en el budismo. Y sí, esas bases en el budismo sí podemos ver personas que han desarrollado de tal manera el mindfulness que pueden estar 24 horas meditando. De hecho, hay una entrevista que le hicieron a un maestro budista que cuánto tiempo dedicaba él a la meditación. Y él le dijo 24 horas. El entrevistador le dijo, pero ¿cómo 24 horas si usted trabaja, usted hace? Sí, es que yo trabajo y vivo mindfulness. Es que yo juego y hago mindfulness. Todo lo estoy viviendo en el mindfulness. Entonces, este maestro budista decía así, es que si mi vida es mindfulness, yo medito 24 horas, porque yo aprendí a vivir en mindfulness, aquí, ahora. Todo lo que yo hago, lo siento y lo vivo. Si ese maestro lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer las otras personas? Simplemente es aprender, dedicarnos y miren lo que voy a decir, y querernos. Querernos para vivir. Querernos para vivir. Ahora, esto realmente tiene esas raíces orientales muy antiguas, pero también hay adaptaciones actuales en el mundo occidental. Y vamos, en el programa, vamos a hablar de Jon Kabat, porque él fue quien más trabajó el mindfulness, lo actualizó y nos los trajo al mundo occidental. Y también sus aplicaciones en el mundo de la medicina, en el mundo de la psicología, en el mundo de la educación y algo importante, Michael, en el mundo empresarial. En el mundo empresarial. Entonces, es algo que ya se ha convertido en nuestra forma y en nuestra razón de ser. Y aquí traje yo un ejemplo de lo que ya está sucediendo en el mundo occidental, en el ámbito empresarial. Apple, Google, Nike, por decir tres de las más conocidas, porque la lista es interminable. Sí, de Son hecho, empresas líderes. En el programa de mentoría se explican las técnicas y las diferentes herramientas y estrategias con las cuales estas empresas han implementado el mindfulness dentro de sus organizaciones.
Por eso es que es interesante. Pero lo que quería agregarte es que deja de ser algo netamente orientado al bienestar y pasa a ser incluso una herramienta estratégica de productividad y crecimiento. Las empresas están logrando, con las estrategias que implementan, que sus personas no solamente estén más sanas, sino que sean muchísimo más productivas, y esto es valiosísimo. Por eso también este programa, pues, es interesante no solamente de mirarlo, sino de mirarlo si estamos encargados justamente de gestionar equipos o somos líderes dentro del área de recursos humanos y nos encargamos justamente en la empresa de desarrollar este tipo de potencialidades, ¿no? Así que los invitamos también a contactarnos, pues el que tenga el interés desde el punto de vista corporativo. Y comentarlo abiertamente en la empresa, porque si en una empresa le ha dado el resultado, ha habido incremento de la productividad, ha habido mucho más disposición al trabajo, me enamoro más del trabajo, evidentemente que vale la pena recomendarlo para que muchas empresas puedan asumirlo y pues puedan comunicarse inclusive con nosotros o con cualquier otro consultor que trabaje en Mindfulness para llevarlo a sus empresas. Vamos entonces a llevarlo también a nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para que también nosotros entendamos de que no hay forma de que no podamos vivir el Mindfulness. Y fíjense que nos permitimos colocar 9 elementos. Pero como decía yo en la entrevista que le hicieron al maestro budista, 24 horas. Ah, bueno, porque lavar, caminar, escuchar a otros, bailar, comer, leer, dormir, ducharse, trabajar, lo que hacemos a diario. Y voy a aprovechar de comentar de que no necesariamente tiene que ser en la posición de la figura que acompaña esta lámina. Sí, correcto. No necesariamente. No vaya a ser que haya alguien que me diga, mira, pero ahora me doblé la rodilla, ahora no me puedo enderezar, ahora... No, no necesariamente. De hecho, yo les voy a recomendar personalmente la posición que yo aprendí en la universidad y que me encantó, y es la que yo suelo utilizar como frecuencia, aunque utilizo varias, y la llaman posición cochero. La posición cochero, y nos la explicó el profesor en esa oportunidad en la universidad, es la que llevan los coches de la carreta de caballo. Ustedes han visto las carretas de caballo que el cochero, la cuerda que lleva, está soltada, la llevas nada más tocándola con la mano y los hombros van caídos, el cuello caído y el sombrero lo tapa la frente y le tapa los ojos. O sea, eso que está, el cuello caído, la cabeza caída, los hombros caídos y el caballo prácticamente va solo. El carretero, eso le llaman posición cochero. Esa es una posición de relax extraordinaria. Yo la aprendí y la utilizo muchísimo. Muchísimo lo utilizo. Inclusive en el trabajo, cuando quiero tomar 10 minutos de relax, en el escritorio, en la silla, posición cochero, suelto los hombros, me imagino que llevo la cuerda del caballo, e inclusive me concentro en que llevo la carreta del caballo y mi pensamiento está libre. Y me voy, suelto las piernas, suelto los hombros, suelto el cuello, suelto la cabeza, no tengo sombrero, si lo tuviera me cayera también, y es divina esa posición. Pero cada quien puede ir descubriendo esas posiciones que le permiten lograr ese relax y esa concentración mental que es la que realmente puede ayudar a liberar la mente. Sí, es verdad que son muchas técnicas o muchas posiciones y sobre todo incluir el tema de la respiración que lo mencionaste y que solamente uno de los módulos del programa es solo respirar, porque estas empresas, por ejemplo, algunas han incorporado momentos de mindfulness cortos. No es necesario pasar las 24 horas, a pesar que sería lo ideal, pero entrar a una reunión y hacer un ejercicio de respiración consciente 5 minutos antes de empezar, incluso cambia la dinámica de la reunión, el estado anímico, el estado emocional, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de concentrarnos. Y la verdad es que es muy poderoso. Y luego, como dices tú, cada quien tiene como sus posiciones, ¿no? Tú me recordaste la que nos hacían adoptar en el colegio cuando estábamos pequeños, que era la posición de descanso. Exacto, también, exactamente.
la posición de descanso. Bueno, me hiciste recordar un ejemplo. Google ya tiene como norma, todos los trabajadores van 15 minutos antes a la sala de mindfulness a relajarse, a meditar, a concentrarse, y esos 15 minutos lo pasan en esa sala y luego van al trabajo. Así Así como es. me dijiste lo de la reunión, 5 minutos Sí, antes de la reunión, cada también empresa, antes de empezar a trabajar, así es, cada a empresa tiene sus desestresarse, estrategias. a relajarse, y cada empresa va generando su propio estilo de vida, pero siempre concentrado en esos principios que persigue el mindfulness como forma y estilo de vida. Ratificamos un poco, Michael, esos beneficios que están comprobados que el mindfulness nos deja. Hablábamos de que esto lo íbamos a mencionar en el estrés, y fíjense que está comprobado científicamente que hay una disminución entre un 30 y un 40% de ansiedad y estrés por la práctica del mindfulness. Yo generalmente no me suelo poner como ejemplo, pero yo he aprendido y todavía creo que me falta aprender muchísimo de vivir en mindfulness, pero yo sí siento que por lo menos a mí me estresa un 10%. Ya yo tengo el control del 90% de mi entorno sobre lo que sucede. Si acaso el 10% que todavía me está faltando, pero lo he logrado, lo he logrado. Mejora la atención también. Hay un aumento de la concentración entre un 15 y un 20%, lo que tiene que ver con ese mindfulness, de la forma con los ejercicios que tenemos que practicar. Michael mencionó que en el programa de mentoring hay una sesión, son 2 horas dedicadas a respiración. En el programa son 2 horas dedicadas a aprender a respirar. Así es. Y también la autoconciencia. Ese aumento de la autoconciencia emocional es la respiración. Es el que yo existo, es el que yo estoy, es el sentirme, es la forma de vivir mi cuerpo. Yo hay momentos, hoy estoy yoguista porque estoy hablando mucho en mi ejemplo, pero es que yo disfruto cuando estoy haciendo el ejercicio y comienzo a generar esos líquidos relajantes que recorren mi cuerpo. Entonces la autoconciencia me sube de tal manera que empiezo a sentir todo el escáner completo en mi cuerpo. Los ojos, la nariz, la boca, la garganta, el cuello, los hombros, y hasta que llego a las uñas de los pies y vuelvo a subir. Lo disfruto, Sí, lo de hecho, disfruto. Miguel, en los sistemas de productividad, un poco porque estás hablando de temas emocionales, pero por ejemplo en mi área, en la neuroproductividad, recomendamos mucho el mindfulness porque esa variación química que genera el mindfulness finalmente también tiene efectos en el cerebro, sobre todo en las áreas de consolidación de información, que nos permite entonces aprender mejor, tener mejor memoria, retener mejor y además aumenta la capacidad de tomar decisiones. Entonces es increíble como ya la neurociencia demuestra cómo esta neuroproductividad, con este juego de palabras, apoyados en el mindfulness, mejora los resultados como líderes, ¿no? A Así mí me es, apasiona y así me es. encanta este tema porque además, como dices tú, lo he vivido, sientes que protege tu energía y que aprendes con más facilidad, ¿no? Así es. Nada más con que reduzcamos la reducción de cortisol e incrementemos la producción de oxitocina, ya estamos gestionando muchos elementos que nos van a beneficiar. Y esto lo relaciono con lo que es la salud emocional, pues. Vamos a combatir depresiones y estados de ánimo a través de lo que tiene que ver con el uso del mindfulness. Vamos a apreciarnos más, a vivir más para nosotros, para sentirnos, esa autocompasión que tiene que ver con nuestra autoestima, con nuestro sentir, con la importancia que tiene nuestro cuerpo y apreciar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo en su totalidad, no una parte, porque es muy fácil, sí, no me gusta tal parte de mi cuerpo, o apenas llego y entro al ascensor y empiezo a verme defectos, y empiezo a verme en el espejo cosas, no, vamos a apreciarnos lo que somos, y aceptarnos lo que somos, y esa autocompasión
ponerla al servicio de nuestro cuerpo. Por eso, Michael hablaba de esa regulación emocional que tiene que ver con la práctica del mindfulness y esa bioquímica que genera ese bienestar. Correcto. Nos lleva, por supuesto, al bienestar emocional y al bienestar físico, la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque justamente esos efectos bioquímicos son los que permiten no solamente que haya salud en nuestras emociones, sino también en la circulación de la sangre. Esa forma en cómo las arterias se tapan, producto, por supuesto, y no me voy a meter en ese tema, de la alimentación, también producto de la forma de vida. Sí, el Porque el cortisol y el estrés estrés, ajá, era lo que te iba a complementar, es, Miguel. El cortisol y el así estrés es, generan un estrés celular que terminan así afectando es. no solamente el funcionamiento metabólico de las células, sino de todos los tejidos y de los órganos. Al final, por eso es que es una herramienta tan poderosa para reducir ese efecto, ese estrés oxidativo que también favorece a la aparición de enfermedades. Si nosotros logramos con el mindfulness un estado de relajación consciente, nosotros prevenimos, obviamente, el deterioro de cualquier sistema dentro de nuestro organismo. Y como todos están conectados, pues ese es lo más poderoso que tiene el mindfulness, que al controlar las emociones controlan la química y la química controla todo el funcionamiento metabólico. Y finalmente el dolor crónico, que parte también de la concentración. Miren, yo creo que el órgano más obediente que tenemos los seres humanos es el cerebro. Y en la medida en que nosotros vamos relacionándonos con el cerebro de manera positiva y vamos diciéndole cosas que realmente queremos sentir, él va a obedecer, nos va a ayudar, porque además él es el gran gobernador, él es el gobernador del cuerpo, pero a la vez es obediente. Y vamos a conseguir, y miren la palabra que voy a utilizar, vamos a conseguir mágicamente cosas que pensamos que no las podíamos conseguir, como por ejemplo controlar un dolor. Se puede perfectamente conseguir con el mindfulness, siempre y cuando podamos establecer buenos niveles de concentración, buenos niveles de comunicaciones cerebrales y buenos niveles de respiración. Y es factible poder conseguirlo. Es realmente una maravilla. Otro elemento útil en las relaciones interpersonales. ¿Por qué quisimos resaltar entre tantas cosas de los beneficios del mindfulness en las relaciones interpersonales? Porque el día a día estamos comunicando. No solamente nos estamos comunicando con nosotros mismos, sino que nos estamos comunicando con el entorno. Con el entorno en el sentido de que estamos viendo lo que está pasando afuera. Estamos viendo lo que está pasando en el tránsito, lo que está pasando en las noticias. Y esa forma de entenderla va a afectar nuestro sistema emocional. Entonces, esa empatía que el mindfulness ya nos fomenta, nos ayuda a ser más empáticos, nos ayuda entonces a conseguir mayor bienestar. Yo en el libro que yo escribí sobre los pasos para aprender a ser feliz, pongo un ejemplo de una persona, de un testimonio de una persona que nada más, cada vez que salía a la calle, solamente veía aspectos negativos. Veía la basura, veía las calles rotas, veía los edificios feos, veía nada más los aspectos negativos. Por supuesto que vivía estresado. Y no podía ver nada de lo positivo que estaba pasando alrededor. Entonces, eso yo lo pongo en el ejemplo porque también tenemos que aprender a ver empáticamente lo que está pasando en nuestro entorno, no solamente en la relación con los demás. Conectar emocionalmente, positivamente con ese entorno, con los demás y por supuesto la comunicación. La comunicación que tiene que ver con esa asertividad, con ese respeto hacia el otro y respeto hacia nosotros mismos para poder entonces comunicarnos de una manera efectiva. Así es, me Y recordaste miren, me recordaste, Miguel, ajá, yo sigo mucho a Margarita Pasos, me encanta, es una mentora para mí. Y ella siempre dice, pero es que pensar es gratis. Entonces, si podemos pensar positivo o negativo, ¿para qué vamos a pensar negativo? Pensemos positivo. Y es un poco parte de lo que tú dices, pero exactamente. un entrenamiento Quisimos a, traer esto
Es correcto, es correcto. Quisimos traer esto como corolario de cierre, porque ya vamos hacia el final, para darnos cuenta de hasta dónde puede llegar el mindfulness. Y mire que esta se relaciona con el cáncer. Ojo, que no estamos hablando de que el mindfulness cura el cáncer por sí solo, pero sí actúa dentro de las células por el comportamiento psicoemocional, mental y de respiración para contrarrestar ese efecto bioquímico que produjo el cáncer y que pueda entonces, ese efecto, bajar esos valores, bajar esos niveles que pueden estar ocasionando esos daños, como lo es el cáncer. Tengo ejemplos, Miguel. tengo testimonios que puedo Ujú. compartir en algún momento sobre efectos mentales en bienestar y beneficios sobre enfermedades crónicas, malignas, como lo es el cáncer. Por eso también El, hablamos de calidad de vida, sí, el porque cáncer al igual la calidad de que vida previene. Ajá. el cáncer al igual que las otras enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales. Tienen muchos factores Ujú. relacionados. Cuando hablamos del cáncer, la gente se imagina una enfermedad, pero en realidad se refiere a una lesión. Es decir, son las células que ya están afectadas. Pero cuando vemos el enfoque más global, ¿qué causa que esas células se hayan enfermado? Entonces ahí entras en esta cantidad de factores y como sobreviviente del cáncer te digo, el mindfulness sí lo cura, porque aunque no te quita la lesión, porque eso se trata con medicina convencional, cirugía, radioterapia, quimioterapia, en realidad el mindfulness ataca es todos esos factores multifuncionales epigenéticos que terminan generando el cáncer. Lo considero una herramienta muy poderosa y por eso la ciencia las correlaciona tanto, y no solo con el cáncer, sino con cualquier enfermedad autoinmune. Así es. Qué mejor que tener un testimonio viviente hablándonos acá. Eso ya, ya está dicho todo, ¿no? Prácticamente está dicho todo. Y vamos entonces hacia el final, sin dejarles, por supuesto, una recomendación que son estas técnicas básicas. Respiración consciente. Enfocarse en inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. E inclusive podemos contar si es lo que queremos, inhalar en 4, siempre exhalar más que inhalar. Si inhalo en 4, exhalo en 7. Si inhalo en 3, exhalo en 6. Siempre la exhalación mayor, pero es importante siempre que haya mayor exhalación. Meditación sentada, observar los pensamientos sin aferrarse. Y también el escaneo corporal, que yo me adelanté a esto cuando hice el escaneo que yo hago con el líquido que me da tranquilidad, hice el escaneo corporal justamente es esa atención que vamos a prestar a cada una de las partes de nuestro cuerpo. ¿Desde cuándo no nos observamos la cabeza? Que para mí es más fácil observármela porque la tengo libre de cabello, los ojos, las orejas, la nariz, la boca, y vamos observándonos, y vamos percibiéndonos, y vamos sintiendo, y vamos haciendo el escáner hasta llegar a los pies, y volvemos a escanear hacia arriba y sentirnos. Ese escaneo, sin darnos cuenta, estamos concentrados, estamos viviendo plenamente, estamos relajados, estamos en mindfulness, y estamos simplemente haciendo un ejercicio. En el programa hay un ejercicio sobre los 5 sentidos que vamos restando. 5 que veo, 4 que escucho, 3 que toco, 2 que gusto, 1 que oigo, y así vamos jugando con los 5 sentidos. Hay muchos ejercicios en el programa de Mentor y los vamos a practicar, porque es teoría y práctica, para poder lograr aprender las técnicas del mindfulness. Y que cada quien consiga la que más le guste, ¿no? La que más cómoda le parezca, con la que realmente Exactamente. pueda avanzar en este proceso Ah, y pues lograr el objetivo, así que es mismo. finalmente lo que todos queremos. Así mismo es. Yo hoy hablé de las que a mí me gustan y de las que yo más practico Claro, y conozco todas las demás. Así que miren, de mi parte, excelente, quiero darle Miguel, las gracias. excelente